En esta segunda parte de la guía de síntesis número 5 vamos a ver la representación gráfica de los números complejos, en este caso de la adición de dos números complejos. Si tengo dos números complejos, Z1 y Z2, representados por estos respectivos números, su adición se representa, ¿no es cierto?, como la parte real, que en este caso es X más A, más la parte imaginaria, que es Y más B, conservando la parte imaginaria. Esto en par ordenado equivale a X más A, y más B. Desde un punto de vista gráfico, esto corresponde a aplicar la ley del paralelogramo, que significa que teniendo dos lados, ya después trazo, ¿no es cierto?, los lados paralelos correspondientes formándose un paralelogramo y luego trazo la diagonal que me va a dar, ¿no es cierto?, el punto correspondiente que estoy buscando, que va a ser el Z más Z2. ¿Ya? Dice, para ello se traslada el vector Z1 a través del vector Z2 y viceversa, y el punto que se genera con la intersección de estas traslaciones corresponde a la suma de los dos vectores. Veámoslo con un ejemplo. Ya. En este ejemplo vamos a ubicar el Z1 y el Z2, que en este caso Z1 es 3 más I y Z2 es 1 más 2i. Lo voy a representar en su forma de par ordenado. Z1 es 3,1 y el Z2 es 1,2. Entonces, tenemos que Z1 vale 3, aquí va la parte real, entonces aquí va a ir el 3, y este es la parte imaginaria. El 3 es la parte real y el 1 es la parte imaginaria. Entonces me ubico en el 3 y subo hasta el 1. Y luego trazo el vector, que no me quedó muy derecho, ahí. Ya trazo la recta, que en este caso es el vector Z1. Ahora voy a trazar el Z2, que es 1,2. Me ubico en el 1 y subo hasta el 2. Ahí. Y voy a trazar el Z2, que está ahí, mi recta. Entonces ahora, por la ley del paralelogramo, lo que hago es trazar los vectores paralelos. Uno primero, que sería paralelo al Z1 desde el Z2. Voy a trazar, ¿no es cierto?, desde aquí, subo un lugar y avanzo 3 hacia acá. Entonces voy a tener este vector. Y desde el Z1 trazo el vector paralelo al Z2, que en este caso sería ahí. Por lo tanto, la suma de Z1 más Z2 equivalen, ¿no es cierto?, a esta diagonal que corresponde, ¿no es cierto?, aquí, Z1 más Z2, corresponden en este caso a las coordenadas 4,3. ¿Ya? Esta es una forma gráfica. Para ustedes, si es más fácil hacerlo en forma binomial o como par ordenado, también lo pueden hacer y luego lo grafican. Les recomiendo que utilicen una regla. Veamos otro ejemplo. Me dan Z1 igual a menos 2 más I. Esto es menos 2,1. Y Z2 es igual a 2 más 3i, o sea, 2
Perdón, ahí vamos a borrar. Es 2,3. Entonces vamos a ubicar el Z1. Recordar que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. El primero es la parte real y el segundo es la parte imaginaria. Entonces me ubico en el -2 y subo un lugar, ahí. Y trazo, ¿no es cierto?, el vector, que es Z1. Ahora vamos a hacer el Z2, me ubico en el 2 y subo 3 lugares, ahí, y trazo el vector. Y este es Z2. Entonces ahora trazamos la paralela a Z2 desde Z1, que en este caso, ¿no es cierto?, son 2 lugares hacia el lado y 3 hacia arriba. Entonces voy a llegar acá. Y luego trazo de Z2 a Z1 el paralelogramo hacia acá. Por lo tanto, mi diagonal coincide con esto. Significa que aquí está Z1 más Z2. Entonces, vamos a tener que las coordenadas de Z1 más Z2 equivalen a 0,4. Veamos si es así. Menos 2 más 2 me da 0 y 1 más 3 me da 4. Por lo tanto, está bien. Vamos a ver ahora la multiplicación de números complejos. A diferencia de la adición, el producto de números complejos se desarrolla multiplicando término por término cada uno de las componentes, al igual que la multiplicación de binomios. O sea, aplicamos la regla, ¿no es cierto?, que aplicamos en álgebra. Por ejemplo, en este caso, el 1 va a multiplicar al 2 y luego va a multiplicar al 5i. Y el 3i va a multiplicar al 2 y luego va a multiplicar al 5i. Entonces, antes de continuar, sí vamos a recordar algo de las potencias. Sabemos que i, sabemos que i elevado al cuadrado es igual a -1. ¿Por qué? Porque cuando vimos al comienzo los números imaginarios, recordemos que la raíz cuadrada de -1 es i. Y si esto lo elevamos al cuadrado, voy a llegar a esta conclusión, que i al cuadrado es igual a -1. Entonces, esto lo vamos a utilizar luego para poder reemplazar y poder reducir más la expresión. Vamos a multiplicar. Voy a tener 1 por 2, 2, y 1 por 5i me da más por más 5i. Ahora voy a multiplicar el 3i por el 2. Más por más, y 3i por 2 me da 3 por 2, 6i. Y voy a multiplicar el 3i por el 5i, más por más, 3 por 5, 15, y elevado a 2. Ahora vamos a reducir, voy a tener el 2 y voy a reducir el 5i con el 6i, eso me da más 11i. Y este i al cuadrado lo voy a sustituir por -1. Entonces me da 15 por -1. Y eso me da -15. Todo lo anterior igual. Y por último vamos a reducir el 2 con el -15. -15 más 2 me da -13 más 11. Y ahí hemos terminado. Entonces, recordar que esto lo vamos a utilizar siempre para poder reducir al máximo los términos en la multiplicación de números complejos. Ya sabemos entonces que cuando tenemos un término donde dice
Por ejemplo, 8i al cuadrado, si esto es positivo, me va a quedar menos 8. Y si tengo, por ejemplo, menos 4i al cuadrado, esto entonces me va a quedar 4 positivo, porque el i al cuadrado, al reemplazarlo por menos 1, me va a cambiar el signo y me va a quedar como parte real. Veamos más ejemplos. Bueno, el producto binomial y ordenado también lo podemos representar, ¿no es cierto?, ya sea en su forma binomial o en su forma de par ordenado. Esta es la fórmula para poder resolverla. Yo te recomiendo de que sepas o la conozcas, pero la forma más fácil es hacerla multiplicar término por término. Ahora, si te aprendes esta fórmula, muy bien, te felicito y la puedas aplicar. Aquí dice que la multiplicación de z1 por z2 equivale a multiplicado por c menos d multiplicado por d. Después más, y después multiplico a por d más d por c. Y como par ordenado, ¿no es cierto?, solamente represento separando por la coma. AC menos BD, coma, AD más DC. Ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo aquí y vamos a calcular Z multiplicado por D. Entonces, vamos a colocarlo y voy a decir 3 menos 6i multiplicado por menos 9 más 8i. Vamos a hacerlo por el método que es más fácil, que en este caso es multiplicar el 3 por cada uno de los términos. 3 por menos 9 me da menos 27. Después 3 por 8i me da más 8 por 3 son 24i. Ahora voy a multiplicar menos 6i por menos 9, eso me da más 9 por 6 son 54i. Y por último, menos 6i por 8i, eso me da menos por más, menos 8 por 6, 48, i al cuadrado. Como ya sabemos, el i al cuadrado se elimina y esto me va a quedar positivo. Cambia al signo del mayor porque acuérdense que el i al cuadrado vale menos 1. Y voy a reducir términos semejantes, que en este caso es 24i más 54i, y eso me da más 78i. Y por último voy a reducir estos otros dos, y eso me da, negativo con positivo se resta, y eso me da 7 para llegar a 8, 1, y 2 para llegar a 4, 2. Y conservo el 78i. Se conserva el signo del mayor. Ya, si me pidieran esta forma de vector, sería 21,78. De lo contrario, esta es mi respuesta. Vamos a ver ahora cómo los productos notables también se pueden desarrollar, ¿no es cierto?, con números complejos. Vamos a recordar, ¿no es cierto?, dos casos importantes de los productos notables, que son el cuadrado de un binomio y la suma por su diferencia, que nos sirven también para aplicarlo en los productos con números complejos. Recordemos que el cuadrado de un binomio, ya sea de una suma o una resta de dos términos, equivale al cuadrado del primero más o menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y la suma por su diferencia
recordemos que es la suma multiplicada por la diferencia, equivale a el primero al cuadrado más por menos menos el segundo al cuadrado. Esto lo vamos a aplicar en el producto con números complejos. Veámoslo acá. Ejemplo. Tengo 4 menos 6i al cuadrado. Entonces vamos a tener el primero al cuadrado más por menos menos el doble del primero por el segundo, menos por menos más el segundo al cuadrado. Y vamos a desarrollar. Digo 4 elevado a 2 es 4 por 4, 16. Luego voy a multiplicar todo esto. Me va a quedar menos por más, menos 2 por 4, 8. Y 8 por 6, 48. Agrego la i. Y este me va a quedar 6 por 6, 36. Y el i por i me va a quedar i al cuadrado. El i al cuadrado lo voy a representar por menos 1. Entonces me va a quedar menos 36. Y acá tengo 16 menos 48i. Voy a reducir las partes reales y voy a tener 16 menos 36. Eso me da menos 20 y el menos 48i se conserva. Veamos ahora el segundo ejemplo, que es una suma por su diferencia. ¿Qué decía la suma por su diferencia? Que se multiplicaba el primero, ¿no es cierto?, al cuadrado. Eso es 3 por 3, 9. Que lo puedo escribir como 3 elevado a 2, menos por más, menos, y 7i por 7i al cuadrado. Lo puedo escribir así o lo puedo desarrollar de forma directa. 3 por 3 es 9, menos, y 7 por 7 es 49 i elevado a 2. Pero sabemos que i elevado a 2 es menos 1, entonces me va a quedar 9 y menos por menos me va a quedar más 49 y eso lo podemos sumar. Eso nos da 58. O sea, todo esto se redujo a un número real solamente. No tiene parte imaginaria. O su parte imaginaria en este caso es 0. Ya, hemos llegado a la última parte, que es el solucionario. Ya te recomiendo que hagas las actividades 3, 4 y 5 y luego revises, ¿no es cierto?, si las respuestas coinciden con las que tú tienes. Ya, en caso de que no coincidan, también te recomiendo, ¿no es cierto?, que corrijas en dónde te equivocaste para que así puedas superar tus errores y no los vuelvas a cometer. ¿Ya? Mucho éxito y espero que hayas entendido. Nos vamos a ver en la tercera parte.